para nosotros es un placer enorme tener a gente que se dedica a escribir y lo hace tan bien. eh, Tener la posibilidad de poder charlar un poquito sobre aquello que es su oficio, ¿no? Bueno, vos sabés que yo he leído muchos de tus libros, varios de ellos, entre los que más me movilizan son La pregunta de sus ojos y La noche de la usina, así como dos libros que me gustan muchísimo. Y yo veo ahí, veía en ellos, hay como un dilema moral, ¿no? Entre lo que está bien hacer, lo que se debería hacer y lo que los personajes hacen, ¿no? Veía en eso que en La noche de la usina esta gente que quiere recuperar su dinero y bueno, sabiendo de que no está bien robar, digamos, ¿no? Y que es lo que hacen en definitiva. Y en La pregunta de sus ojos, esta cosa que eh, me gusta más tu final que el de la película, me gusta mucho más el final del libro que de la película, y ver este personaje que, bueno, sí, se hace cargo de aquello que se tiene que hacer cargo, aunque también le plantea a él un dilema moral. Lo haces totalmente consciente a eso, imagino, ¿no? De a ver de qué lado uno se coloca, cómo lo planteas. Mira, eso tiene que ver con qué es lo que a mí me lleva a escribir en el fondo. Eh, yo creo que las personas vivimos pensando sobre nuestras propias vidas, sobre lo que está bien y sobre lo que está mal, sobre lo que nos gusta y lo que no nos gusta, sobre lo que nos da placer, sobre lo que nos da miedo. Pero bueno, las dudas morales, esto de qué es lo bueno y qué es lo malo, a qué tenemos derecho y a qué no, creo que es algo que pensamos muchas veces. Desde hace unos cuantos años, yo me he dado cuenta que escribir ficciones, inventar historias, es otra manera de hacerme esas preguntas. No sé si necesariamente para encontrar respuestas o respuestas definitivas a esas preguntas, pero me gusta ventilar esas preguntas íntimas, silenciosas en el exterior. Bueno, los libros son ese exterior. En todo caso, comparto mis preguntas con los lectores, pero como te digo, sin tener ni siquiera muy claro qué es lo que pienso yo, simplemente invitando al lector a que se lo ponga a pensar también. Claro, claro, sí, y realmente haces que uno se ponga del lado de lo que en realidad considera correcto, ¿no? Para cada uno, como vos decís, ¿no? Y es para cada uno. Y vos metés, las historias siempre están en un contexto social, político particular, ¿no? Es como que haces una descripción de ese momento y después es como que vas a una cosa más chiquita y como más cotidiana, a lo que pasa en el pueblo, en la noche de la usina, pero lo enmarcas en un contexto histórico. ¿Cómo equilibras eso de contar como esa situación más pequeña y cotidiana en un espacio, en lo macro, en lo que sucede a nivel macro en el país en ese momento? Mira, supongo que tiene mucho que ver el hecho de que yo sea licenciado en historia, que esa sea mi formación, porque eso me predispone a pensar de determinado modo. Es decir, estudié historia porque entiendo que la historia con mayúscula es un componente importante de la vida de las personas, de todas las personas, sepan o no sepan historia, estudien o no estudien historia. Creo que todos tenemos como una dimensión más personal, más pequeña de, no sé, nuestra familia, nuestro barrio, nuestro pueblo, pero al mismo tiempo
lo que pasa a nuestro alrededor en todas las escalas, la escala chica y la escala mediana y la escala grande, también afecta a nuestra vida. Entonces, eh, no creo que los seres humanos vivamos, viste, colgados de una rama, eh, sin que nos afecte el lugar en el que vivimos, la gente con la que compartimos ese lugar, lo que pasa en esa economía, en esa sociedad, en esa cultura. Todo el tiempo pasan cosas y eso que pasa nos involucra y nos afecta. Entonces, eh, suponete, la crisis de 2001, a cada persona le estarían pasando en ese momento un montón de cosas personales Tal cual. vinculadas con la crisis o no vinculadas con la crisis, pero también le pasaba esa crisis y eso afectó su vida privada, su vida cotidiana, sus afectos, sus emociones, su estrés o lo Sí. que fuese. A los que somos contemporáneos hasta nos acordamos qué teníamos puestos el día que sucedió, ¿viste? Yo me recuerdo en ese momento cuando, bueno, el presidente deja de ser el presidente, cuando pasaron tantos presidentes, me acuerdo muy, bueno, porque lo vivís de una manera muy particular, ¿no? Porque te está pasando, como cuando yo era muy chica cuando con Malvinas y yo recuerdo a mi mamá escuchando por la radio y llorar, ¿viste? Y tengo ese recuerdo, o es el recuerdo del recuerdo, ¿viste? Que también se van mezclando esto que fue pasando. Y vos ve en los últimos dos libros, en qué quedará de nosotros y en ay, se me fue el nombre. Demasiado lejos. Demasiado lejos, demasiado lejos. Qué duro el demasiado lejos, ¿no? ¿Viste cómo se entrecruza esta historia oficial, ¿no? Esta historia que estaba como oficial y cómo, y la personal en realidad, ¿no? Y por ahí, ¿vos crees que la literatura sirve más para reconstruir ese pasado, como para interrogarlo? ¿Qué crees que hace la literatura o qué es lo que quisiste hacer vos escribiendo estos dos libros que uno estando dentro, ¿no?, de la guerra, estos tres chicos que de vidas tan comunes y bueno, y con tanto para mirar para adelante y que en realidad queda ahí trunco y que después vaya a saber si, como al resto de los soldados y del resto de los veteranos, si pudieron encauzar y volver a hacer, ¿no?, aquello que pensaban el año anterior o a principios de año, ¿no? Entonces, ¿vos qué lugar lo ponés a la literatura ahí? ¿Para reconstruir, para interrogar, para echarnos en cara, para qué? Mira, yo creo que la literatura tiene un montón de funciones en nuestra vida. Una de ellas es volver a pensar en cosas que ya venimos pensando, pero de otro modo. Entonces, me parece que la historia, el conocimiento del pasado riguroso, metódico, es importante, pero la literatura es como otra manera de pensar y de encontrarle sentido a ese pasado, que no reemplaza la historia, pero lo complementa. Eh, Me parece que es eso, es una invitación más cordial, más amable, menos fría, menos metódica, donde recorriendo la vida de algunos personajes, uno se involucra sentimentalmente, Ujú, más que racionalmente, sí, porque se identifica, empatiza, se coloca en el lugar ficticio, porque en el fondo son personajes, pero mientras uno lee, siente que esas vidas son de verdad. tal cual. Y eso, corporizarlo, a lo mejor te permite vivirlo de un modo más profundo. Y después uno sigue pensando. Es decir, no creo que mi mirada de la literatura, o en todo caso, a mí no me gusta decirle a nadie lo que tiene que pensar o lo que tiene que sentir.
Sí claro, me parece que está bueno que pensemos cosas y sintamos cosas, pero que por cada eso, cual... claro, por eso pones a como a Caravaggio como tantos hubo, como Quinteros que capaz hubo tan pocos ahí, ¿no? Que como pensando en sus soldados y pensando de esta manera, y otro como, no sé, como el grado de improvisación que mostrás, ¿no? De lo sucedido, el frío, el hambre, la amistad sobre todo. Ahí como un acontecimiento así tan colectivo y que, bueno, que ahora, a mí me da la sensación de que ahora, de que en estos últimos tiempos se habla un poco más, veo, qué sé yo, más veteranos hablando con más ganas de hablar. No sé si a vos te pasa lo mismo, pero veo como que se está metiendo el tema nuevamente, ¿no? Desde otro lugar. Yo no sé si tiene que ver con que tenían que pasar años para que esto suceda, si ahí apenas sucedió, no había cómo hablarlo, cómo nombrarlo, eh, el recibimiento que tienen los veteranos hoy por hoy no fue el que tuvieron cuando apenas llegaron de la guerra, ¿no es cierto? Entonces, yo veo eso y veo que vos lo mostrás la improvisación, mostrás que hasta los primeros días nadie pensaba que iba a haber una guerra directamente, sino que, y que poco se sabía de eso también, que poco se sabía acá, los que estábamos demasiado lejos. Mira, la idea era reconstruir en estas novelas de la manera más auténtica posible ese mundo, esas emociones, esos sentimientos y esos estados de ánimo, y sobre todo esa diversidad. Me parece que lo que se va recuperando con el transcurso de los años es que la experiencia de la Guerra de Malvinas es muy diversa. No todos los soldados vivieron lo mismo. Por supuesto que en un par de novelas no hay manera de reflejar toda esa diversidad, de ningún modo. Pero digamos, me pareció importante leer muchísimo, estudiar muchísimo, asomarme a la experiencia de un montón de veteranos de guerra. Hay un montón de entrevistas, reportajes, libros de memorias con los que uno puede reconstruir esas experiencias y ahí te asomas a que hay vivencias muy diferentes, es decir, hay soldados que sobre todo que la pasaron horriblemente mal, otros que no la pasaron tan mal, hubo jefes espantosos, hubo jefes buenos, eh, hubo actos de cobardía y de bajeza y hubo actos de heroísmo, eh, y eso, si lo multiplicás por todos los escenarios de la guerra, es cada vez más inabarcable. Suponete, mis novelas solo toman a un grupito de soldados de infantería del ejército. Eso es todo. Eh, no hay nada de la Marina, no hay nada de la Fuerza Aérea, no hay nada de la Infantería Marina. Eh, como te digo, me parecía mejor mostrar esa diversidad de vivencias en un pequeñísimo grupo como para que después cada lector que tenga ganas se siga metiendo o no a conocer ese mundo que, como vos decís, hoy es un mundo del que se habla más de lo que se habló décadas atrás. Sí, tal cual. Veo también esto que vos decís de por ahí de hacerlo en un lugar más chiquito y como que tomar a un grupo reducido, ¿no? Es como, como una constante, ¿no? Y vos creás estos personajes que creás de una manera fascinante, no sé, cada uno tiene esa impronta en el funcionamiento general del mundo que a los chicos, a los adolescentes más grandes les gusta mucho ese libro, porque bueno, lo sitúa en una época, primero en una época que la novela transcurre en un momento del secundario, ¿no? Pero también los ubica
en muchas ocasiones a esta misma situación de tener papás separados, ¿no? Y tener a un papá que está presente, pero por ahí que hay menos diálogo, ¿no? Y cuando esta oportunidad que tiene el personaje en el funcionamiento, que él siente la necesidad de ir a rendirle un homenaje a una profesora desde que fue su profesora hace un montón de tiempo, ¿no? Y le surge Mm. esto, pero también surge esta charla con los chicos. A mí eso me gustó mucho cómo abordaste esta parte de que él, cómo le fue contando a sus hijos este papá que él fue cuando era adolescente, ¿no? Que muchas veces nos Mm. cuesta, no sé, hay una parte de la vida que nuestros hijos no la conocen, ¿no? Y esta hace que vos hayas podido contar esa parte de ese papá a esos chicos que no lo estaban conociendo tanto. Es una de las más elegidas. ¿Y cómo está el Ah, fútbol en todo? ¿No? En el tuyo, las pasiones y el fútbol está en muchas de tus novelas. bueno, yo creo que pasa porque yo construyo mis novelas con los materiales de mi vida. Entonces, si no se me va a ocurrir, suponete, meter jugadores de tenis en una novela, porque yo no sé jugar al tenis. No es tu mundo. No es mi mundo, en cambio, el fútbol sí es mi mundo. Eh, Porque además hay un montón de emociones y acciones de mi vida entretejidas con el fútbol. De hecho, si bien en el funcionamiento general del mundo hay un montón de cosas inventadas, siempre las hay en todos mis libros, también hay elementos biográficos que a mí me gusta ventilar mientras escribo. Si bien la escuela del funcionamiento general del mundo es una escuela inventada, es extraordinariamente parecida a mi escuela secundaria. Eh, el tipo de personajes, el tipo de desafíos, el tipo de amistades, el tipo de violencias, el tipo de amores, son los que a mí me tocó. Y de hecho, eh, Benítez y sus amigos tienen 15 años en 1983, como yo también tenía Como 15 vos. años. Claro, claro. Entonces, eh, aparece el fútbol, ¿por qué? Y porque en mi vida el fútbol es importante y a los 15 años y en una escuela como esa era más importante todavía y más necesario todavía. Claro. En Ser Feliz era esto, que también esas son las dos novelas más elegidas por los adolescentes, bueno, porque también tienen que ver con la temática y yo como mi función de bibliotecaria trato de recomendar a los chicos aquello bueno, que puedan ser más amigables con lo que ellos están leyendo, están viviendo, y en Ser Feliz era esto, esta cosa que le está pasando cruda, ¿no? A esta nena, a esta adolescente que quiere encontrar a su papá y que al principio es bastante más dura y después tenés una cosa así como más tierna. Es para mí como lectora, una novela de las más tiernas al final, ¿no? Y lo que le pasa a este papá, que en realidad no tenía idea de esa existencia. Esto eh, viene de dónde encontrás esa clase de sentimientos para plasmarla, de dónde encontrás esa clase de emoción para poder plasmarla en un libro bueno, que a los adolescentes por algo les está llamando mucho la atención y lo aceptan de esa manera. Uf, yo creo que nadie puede escribir lo que no tiene adentro, me parece. Entonces, las cosas buenas y las cosas malas también. Eh, y creo que escribir es en buena medida sacar afuera esas cosas buenas y esas cosas malas. Puntualmente en Ser Feliz era esto, eh,
yo tenía ganas de escribir una novela que, que retratara, es una novela que ya tiene un poquito más de 10 años, yo quería que retratara, en parte, el vínculo con mi propia hija. Con mi hija a mí no me pasó esto de conocerla a sus 13 o 14 años, nada que ver, o sea, compartí toda mi vida con ella, pero yo me daba cuenta que mis libros, otros libros míos, cuentos de fútbol o alguna novela futbolera, en un territorio muy de encuentro con mi hijo varón, porque en esa época mi hijo varón llamaba al fútbol y mi hija en esa época no le daba pelota. Y no tenía ningún libro mío que me sirviera para narrar lo que era mi vínculo con mi hija. Entonces casi te diría que el núcleo central de Ser Feliz era esto, son las conversaciones entre ellos dos. Esas conversaciones un poco contando vida, un poco burlándose uno del otro. En mi familia nos gusta mucho el humor y el humor irónico, como, como ejercitan tantas veces Lucas y Sofía en la en la novela. novela. Por supuesto, vos a eso, yo a eso después le tengo que meter otro montón de cosas para que sea Claro, una novela interesante para otras personas. exactamente. Y Exacto. esa es un poco la estructura. Y ahí empieza el comienzo de esta novela que empieza de otra manera que lo que contás de tu vida. Muchas novelas tuyas fueron llevadas al cine. Eso, ¿cómo se logra? ¿Te buscan a vos? ¿Vos buscás? ¿Vos sos guionista además de escritor? ¿Sos guionista? Mm. ¿Estás metido al momento de hacer las películas o dejas que tus Mira, libros... hasta ahora, como digamos, siempre se trató de directores que me vinieron a buscar, es Ajá, decir, a mí no se me ocurre golpear puertas para ver si se hacen películas, aunque me gusta mucho que pase eso, yo no lo provoco. Me parece que en todo caso tiene que ser alguien del mundo del cine que lee un libro, que se enamore de la historia y que en todo y caso que crea. lo motorice. Ujú, Y como la primera de todas ellas fue La pregunta de sus ojos, la novela, El secreto de sus ojos, la película, el propio Campanella me propuso que escribiéramos juntos el guión y a mí la idea me gustó, más allá que es todo un desafío esto de trabajar en tu propio texto para convertirlo en otra cosa, trabajar con otra persona, en este caso Campanella, como después fue Taratuto o después fue Borestein, trabajar con otra persona en tu propia creación es bastante peliagudo, es bastante complicado, porque vos tenés que desarmar un juguete, si querés, que armaste del modo que mejor te parecía y que más claro, se te satisfizo. claro. Entonces, Y cambian mucho los personajes y cambian la manera de... Cambian los personajes. O sea, no sé si en esencia, pero sí cambia el modo en que vivieron, las muertes que tuvieron, ¿no? Qué bueno, desafío. el gran desafío para mí es, vos ahora dijiste una palabra que para mí es clave, que es esencia. Que es una palabra complicada, complicada en el sentido, bueno, a ver, ¿dónde está la esencia de una persona? Capaz que yo la encuentro en un lugar, vos la encontrás en otro, y otra persona lo encuentra en otro. Pero en mi criterio, yo sí acepto en las adaptaciones que algunos sucesos de los personajes, algunos hechos, cambian, pero que no cambie su modo de ser, su modo de sentir, su modo de hablar. Eso para mí es muy importante. Por eso, aunque puedan cambiar las circunstancias de una muerte, como puede pasar con Pablo Sandoval Pensaba en él. en El secreto de sus ojos, cuando yo veo a Sandoval, veo a Guillermo Francella actuando el Sandoval del secreto de sus ojos, yo siento que no traiciona el Sandoval de mi novela.
siento que es la misma persona, aunque algunos sucesos de su vida sean diferentes. sean diferentes. Y eso es lo que a mí me tranquiliza y me permite disfrutar también Está esas bien. adaptaciones. ¿Qué personaje, Sandoval? A mí los segundos me encantan, ¿no? Los segundos siempre me llaman la atención, me gusta cómo esa vida de los que están segundos están marcando a la de los otros, ¿no? Y Sandoval es uno de mis preferidos. Si tuvieras que contar una novela hoy, 2026, centrada en el 2026, ¿qué incluís en ella? Es que no podría, porque, y vuelvo a esto de que te decía al principio de nuestra conversación, Del profe de de la historia. historia y me parece que nos pasa a los de historia, analizar el presente, no solo los de historia, me parece que es muy difícil analizar el presente. Me parece que el presente, la vida es como una ruta en la que uno va avanzando a mucha velocidad. Y muchas veces vos las cosas que te cruzás apenas las ves y las tenés que mirar por el retrovisor a veces cuando las dejaste atrás y ahí entendés un poco más eso que dejaste atrás. A mí me pasa así. Creo que uno va acomodando su conocimiento de sí mismo y de las otras personas cuando va dejando las cosas atrás. Por eso creo que uno vive como puede el presente, se las rebusca como puede y entiende más o menos. Y lo digo esto porque cuántas veces yo pensé que mi presente estaba constituido de determinada manera y cuando lo dejé atrás dije, uy, no, en esto me equivoqué, aquello no lo entendí, esto otro no lo interpreté. Bien. ¿Estás trabajando en algo en este momento? Mira, yo hace ya unos cuantos años que estoy intercalando en mis publicaciones, un año publico novela, un año publico un libro de divulgación histórica, es decir, pensado para lectores comunes, pero de mi ciencia, de lo que yo Sí, sí, daba, sí. lo que yo di muchos años en la universidad y en escuelas secundarias. Ya publiqué dos, este año se publica un tercer libro de historia que van avanzando en la Argentina del siglo XIX. Bueno, y entonces yo sigo trabajando en esa alternancia. Como el año pasado publiqué novela, este año estoy más volcado a historia, que también está bueno esto de descansar un poco o cansarse de otro modo De con un otro trabajo modo. diferente. En Metegol, cuando hiciste Metegol, es una película que les gusta mucho a los chicos y que en primaria particularmente se ve bastante y se ve para conformación de equipo, ¿no? Y de esto de ver a los dos equipos que eran rivales y que fueron rivales durante tanto tiempo en el juego de Metegol, al final no eran tan diferentes, ¿no? Y los personajes son magníficos y tienen las tonadas que tienen, los modos de hablar y demás. ¿Eso surge como guionista? ¿Lo haces, como me decías antes, alguien busca en vos un guión para hacer Mira, eso esto? fue porque Juan José Campanella, con el que acabábamos en ese momento de trabajar en El secreto de sus ojos, estaba empezando a desarrollar la idea de una animación sobre un cuento de Roberto Fontana Rosa que se llama Memorias de un Buen Derecho, que es un cuento hermoso, como tantos Ujú. cuentos de Fontana Rosa, pero es un cuento muy breve. Es un cuento de 5 páginas, es decir, para hacer un largometraje de animación no daba por ningún lado. Lo que es maravilloso en el cuento de Fontana Rosa es esto de los jugadores de un metegol están vivos e interpretan el mundo desde adentro del metegol. Desde adentro del Metegol. Que conocen, lo único que han hecho desde que están vivos es jugar al fútbol, no saben otra cosa de la vida que jugar al fútbol, ser amigos de sus amigos y enemigos de sus rivales. En todo caso, el desafío fue generar un montón de personajes, jugadores de metegol, humanos, y entrelazarlos en una aventura que en todo caso genere el verdadero desafío para esos jugadorcitos de fútbol que terminen siendo personas. Sí. Esa es por lo menos la intención, esto de que
el Capi, el Beto, el Loco y todo lo demás son simplemente, o sea, tienen un ladrillo en la cabeza cuando empieza la película, que es algo que a muchas veces nos puede pasar cuando somos medio fanáticos y no somos capaces de ver a las otras personas, Ujú. y después vas pensando un poco y vas aprendiendo. La idea es que, pues, la idea era que sucediera un poco eso con los jugadores y también hay todo un planteo, si querés, moral sobre el lugar del fútbol en una sociedad o en un pueblo, que tiene que ver con los humanos que están ahí como desafiándose en la realidad. Tal cual. Muchas historias tuyas, bueno, en la noche de la usina podría pasar en cualquier pueblo de la Pampa húmeda, podría pasar en cualquiera. Muchos están ambientados en lugares. ¿Visitas lugares, los conoces porque viviste, porque, o te lo Ya, imaginas así? un poco y un poco. Yo, de hecho, esta conversación la estamos teniendo, yo la estoy teniendo de Castelar, que es en el Gran Buenos Aires, a 40 kilómetros de la capital. Hoy, en 2026, estar a 40 kilómetros de Capital Federal es estar ahí en el AMBA, la famosa área metropolitana de Buenos Aires, y en medio está todo muy integrado. Pero en los años 60 cuando nací, o en los 70 cuando fui un chico, era un pueblo, Claro, en un montón de sentidos, sobre todo en los horizontes sociales era un pueblo. Y todavía hoy hay un montón de sentidos en los que vos, con cualquiera que te cruzas por la calle, si no lo conoces, conoces a uno que lo conoce. claro, En ese sentido, yo me siento mucho más cómodo narrando un mundo de pueblos que un mundo de grandes ciudades, porque ese, en el fondo, Castelar está más cerca de eso que del otro. De todas maneras, hay, hay veces que a mí me gusta viajar y documentarme, porque una cosa es pasar por un lugar, no sé, ir a una ciudad chica a una feria del libro. Y para eso andar 400 kilómetros por la Pampa con el auto. Y otra cosa es viajar pensando en tu libro. Es decir, enfocado en mirar para después describir, para después ubicar a tus personajes. Entonces, así como no sé en el funcionamiento general del mundo, ujú, el viaje que hace ese papá con esos chicos, yo lo hice por la mía, justamente para pensar y documentarme y tomando notas de voz para armarme como un diario de ese viaje. Del mismo modo, para la noche de la usina me fui para el lado de Villegas y estuve ahí comiendo tierra por la ruta claro. de tierra de por ahí unos cuantos días, justamente porque no es lo mismo para uno que vive en calle de asfalto, Ujú. no es lo mismo pasarte unos cuantos días comiendo tierra o encallando en el barro y tener que corporizar eso después en un libro. Está bien, está bien. Bueno, Eduardo, la verdad es que es súper placentera la charla. Podríamos seguir charlando de estos personajes que tan mágicamente los haces y no tan mágicamente, debe tener un trabajo impresionante por detrás, pero que para nosotros esta cosa de que el mismo escritor esté hablando de varios personajes y esté haciendo el papel de varios personajes, hablábamos acá con mis compañeros de trabajo, eso es lo que, bueno, muestra tu gran habilidad, ¿no es cierto?, de poder hacer estos personajes tan diferentes y siendo vos mismo, ¿no?, el que los escribe. Para nosotros es un placer muy grande bueno, acercarnos y acercarle a los chicos a este autor que por ahí están leyendo, que su bibliotecaria se lo recomienda y que, bueno, es una persona así, común, que puede estar charlando de sus procesos creativos y cómo surgen. ¿Eh? Te agradecemos muchísimo. Buenísimo. No hay de qué, te dejo un saludo grande a vos y sobre todo a los chicos de la escuela, tanto el primero como el secundario, y bueno, que anden bien, hasta siempre. Gracias, gracias. Nos vemos.